Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta ocasión. Es un gusto contar con usted, verle nuevamente, que nos pueda ver y sobre todo poder compartir la palabra de Dios. Gracias por un corazón dispuesto para estar hoy presente. Y antes de seguir, queremos dejar todo esto que hoy vamos a hacer en manos de nuestro Dios. ¿Nos acompaña? Querido Dios, muchas gracias por este día que nos has dado vida. Gracias por la salud, gracias por un medio como este para poder escuchar tu palabra. Oh Dios, a pesar de la circunstancia que se está viviendo y que nos ha privado de estar en un local, gracias por redes sociales que podemos usar para compartir un mensaje de esperanza, para que la gente te conozca más, para que podamos ser más como tú. Dirige todo lo que hoy nos vas a decir, que este servicio sea para tu gloria y que nuestro corazón se incline a obedecerte, a alabarte por lo que estás haciendo. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Y antes de pasar a escuchar lo que Dios quiere decirnos, le invito a que medite en su corazón en estas alabanzas que presentamos a continuación. Buen día, amada iglesia. Qué bendición estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Queremos iniciar nuestra alabanza con el himno 88, Hallé un buen amigo. Este himno fue escrito por Charles Fry en el año 1881 en Londres, Inglaterra. Era una época en que se estaba desarrollando la revolución industrial y esto provocó a nivel de sociedad una gran miseria. Muchas personas que se vivían cómodamente ahora estaban sumidas en la pobreza. No tenían qué comer, qué comprar, dónde vivir, porque la revolución industrial prácticamente aumentó el nivel de desempleo y no había forma en que las personas encontraran sustento. Charles Fry inició un movimiento importante a través de su ministerio y crearon y fundaron el Ejército de Salvación para ayudar a estas personas que estaban viviendo en la miseria. Un día, caminando por las calles de Londres, viendo toda la miseria que creó esta nueva revolución, se puso a pensar en un himno y escribió la letra de este himno, Hallé un buen amigo. Cuando él se puso a analizar en el papel que vivía cada creyente, la única forma en que podía la persona salir de su miseria, no tanto física, sino emocional, psicológica, era a través de Jesucristo. Y es que solamente a través de Jesucristo es que podemos hallar un buen amigo y en el cual podemos encontrar grandes cosas porque Él así nos lo quiere mostrar. Himno 88, dirigido por nuestro hermano Stanford Gordon en esta mañana. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. Todo el creyente fiel con Él ha de morar.
57, Victoria en Cristo. Escrito por Eugene Bartlett en el año 1939. Las palabras de este conocido y querido himno nos recuerdan que podemos experimentar victoria en Jesús todos los días de nuestras vidas. El solo decir estas tres palabras, victoria en Cristo, debería de alegrar nuestro corazón como creyentes. ¿Qué victorias tenemos en Jesús? Haga usted un momento, un análisis en su vida y enliste cuáles han sido las victorias que usted y yo hemos alcanzado a través de Jesucristo. Ninguno de nosotros merecemos el perdón, pero eso es el asombroso resultado de la gracia. Dios nos ama tanto que voluntariamente llevó nuestros pecados al Calvario y lo clavó en la cruz. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Y es a través de Él que podemos entonces tener victoria, a través de su sangre que fue derramada. Jesús te está esperando y está deseoso de perdonarte todos tus pecados. Como creyentes, nosotros tenemos que saber que tenemos un hogar eterno en Cristo en el cielo. Él se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Sus promesas son verdaderas y eternas. Tal como lo dijo el apóstol Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Podemos experimentar paz, gozo en medio de las pruebas y dificultades que vamos a estar encontrando día con día. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que tengáis en mí paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted aún no conoce al Señor como Salvador, búsquelo. Él está listo para ofrecer su regalo de vida eterna y proporcionarle victoria sobre el pecado y la muerte. Entonemos juntos, victoria en Cristo. Oíd bendita historia de Jesús y de su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oír que por tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego le hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino
mostrar algo para muchas personas, hay que preparar un escenario. Como esto que estamos haciendo hoy. Requiere un lugar, una circunstancia, un momento, un tiempo específico y cosas como esas. Antes de que Dios manifieste su gloria, Él debe preparar el ambiente. Cuando Israel sale de Egipto, Dios lo conduce por un camino diferente y lo lleva a un punto específico. Dice la Biblia que cuando Faraón supo que los hijos de Israel estaban allá, dice así el capítulo 14 de Éxodo en el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Muchos de los judíos, cuando vieron el ejército de Faraón, el desierto a este extremo y lo que quedaba era el Mar Rojo, se asustaron. Muchos incluso sacaron conjeturas y dijeron lo que iba a suceder con ellos. Pero lo que menos pensaron es que Dios había preparado todo el ambiente, todo el escenario para mostrar su gloria, para hacer algo único en la vida del pueblo de Israel, algo único en la historia humana. ¿Le va a permitir usted a Dios preparar el ambiente para manifestar su gloria en su vida? Pero para conocer más de esto, le invito a que escuche el mensaje que el pastor Ronald nos presenta en esta ocasión. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con Dios porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de valle de sombras de muerte por el cual estamos transitando, hemos visto la fidelidad de Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y Dios está supliendo todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios es un Padre amoroso y es un Padre responsable. Dice la palabra de Dios que qué padre es aquel que si su hijo le pide pan le da una piedra, o si le pide pescado le da una serpiente. Bueno, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan? Dios ha sido bondadoso, nos ha dado techo, nos ha dado abrigo y podemos agradecerle al Señor en su misericordia el pan de cada día. Pero también queremos pedir, hacer una oración, pues comprendemos que pueden haber muchos que estén afligidos, que estén temerosos, que estén asustados. Queremos pedirle a Dios por cada uno, por cada situación particular, por cada hogar, para que el Señor se glorifique, para que el Señor ponga su mano, para que el Señor pueda dar fortaleza, para que recibamos esa fortaleza y esa paz que solo el Señor puede dar. Queremos entonces en este momento tener un momento de oración, tanto para pedirle a Dios la bendición por el estudio de su palabra, como para que haya consuelo, fortaleza y fe en nuestros corazones. Amado Padre, gracias. Gracias damos por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Eres bueno, eres misericordioso, eres fiel. Cumples conforme a tu palabra, bendiciendo, Señor, a cada uno de tus hijos. Sabemos que tú no nos dejas solos, que en este valle de sombras por el cual estamos atravesando, tú estás a nuestro lado. Tú eres nuestro escudo, nuestra sombra, tú eres nuestra fortaleza. En ti, Señor, nos levantamos confiando que podemos caminar sobre las aguas de esta tempestad y poder salir, Señor, a esos delicados pastos en los cuales podremos descansar. Pero entendemos
que hay aflicción, que hay tristeza. Podemos entender que hay hasta duda en el corazón de muchos creyentes. Podemos entender que al querer ver hacia el futuro nos llenemos de intranquilidad. Y tu palabra nos recomienda que no miremos hacia el futuro. Tu palabra nos recomienda que vivamos cada día, que basta cada día su propio afán. Tú eres bueno, Señor, y sabemos que no nos vas a dejar. Padre, pedimos bendición por cada hogar. Extiende tu gracia, tu misericordia, que todos podamos, Señor, agradecer los milagros que estás haciendo en cada familia. Queremos aprovechar para pedirte por aquellos hermanos y hermanas que pueden estar quebrantados de salud, para que pongas tu mano en ellos. Queremos también pedirte, Señor, si en este momento alguna de las personas que puedan estarnos escuchando no te conozcan, que hoy sea día de salvación. Queremos rogarte para que les convenzas de pecado, justicia y juicio, y para que les guíes al arrepentimiento. Queremos pedirte, Señor, para que ellos puedan poner sus corazones humillados, arrepentidos delante de ti, a los pies de la cruz, y puedan ser salvos. También queremos rogarte para que nos des la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que nos va a permitir entender el mensaje de tu palabra. Pero queremos, Señor, que este mensaje no quede a nivel de nuestra mente, sino que pueda ser sembrado en nuestro corazón y que pueda producir fruto, y fruto en abundancia. Te lo pedimos, Señor, confiando en que escuchas nuestras oraciones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Esta mañana vamos a estudiar el capítulo 17 del Evangelio de Juan, o en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y para ponerles en contexto, este es un capítulo donde nos muestra una oración que el Señor Jesús está haciendo. Algunos lo llaman la oración sacerdotal, la oración intercesora, pero es más bien una oración de rendición de cuentas. El Señor había venido con el plan de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había predicado durante 3 años, había manifestado la gracia de Dios, haciendo sanidades, resucitando muertos, manifestándose como quien era. Y ahora era el tiempo de enfrentarse a la cruz. En este momento el Señor, con esta oración, está dando cuentas. Y además de dar cuentas al Padre por el trabajo que estaba responsabilizado a llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo, también pide por todos los que van a creer en la palabra que a través de los discípulos iba a ser predicada. Este es el contexto. Voy a leer el versículo 1. Es que no hay nada donde no podamos hacer un énfasis en todo lo que implicaría este capítulo, por lo cual vamos a tomar el versículo 1 y vamos a extendernos con tranquilidad, con calma, vamos a aprovechar la palabra del Señor. Dice Juan 17:1: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Nos quedamos ahí. Estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? A veces cuando estamos hablando del memorial de la Cena del Señor, pensamos que solamente fue ese momento en el que el Señor partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cuando se sirvió el vino, bueno, este es el vino, esto implica mi sangre que va a ser derramada, la sangre del nuevo pacto, y que eso fue todo lo que sucedió en aquel momento, en aquella cena. Realmente la cena que se dio fue una cena que tuvo bastante enseñanza de parte del Señor.
Tanto es así que estas palabras que el Señor estuvo hablando durante todo este tiempo de la cena, se le dedican casi 5 capítulos en el Evangelio de Juan. Empieza ahí en el capítulo 13. Ya ahí están reunidos, están en ese aposento alto donde se preparó la cena para que el Señor pudiera disfrutarla con los discípulos. Y cuando empieza la cena, el Señor empieza la cena de una forma extraña. En el capítulo 13 vemos donde el Señor se amarra un manto a la cintura, agarra agua y en un tazón se acerca a los discípulos y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Ahí fue la reacción de Pedro: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo: si no te lavare los pies, no tendrías parte conmigo. Y Pedro le dice: bueno, Señor, entonces las manos y la cabeza también. Y el Señor le decía: bueno, el que ha sido lavado no necesita sino lavarse los pies. Esta escena, lo que estaba mostrando era el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Él tomó su forma humana, se revistió de humanidad, tomó forma de siervo. Dijo el Señor: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, dar mi vida en rescate por todos. Algunas personas se nos ha olvidado cuál es nuestro llamamiento como cristianos. Se nos llama cristianos porque debemos ser como Cristo, hablar como Cristo, caminar como Cristo, servir como Cristo. Estamos en esta vida no para ser servidos, sino para servir. Esta es nuestra manifestación como hijos de Dios. El siervo no puede ser superior al maestro. Y así, con esta clase magistral de humildad, el Señor empieza ese tiempo de cena. Luego, el Señor anuncia una traición, la traición de Judas. Y Él dice: bueno, alguien me va a entregar. Uno de los 12 me va a entregar. Y empiezan a decir: soy yo, Señor, seré yo, Señor, el que moja el pan conmigo en el plato, ese es. Y se dirige a Judas y le dice: bueno, Judas, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Este Judas había sido amado por el Señor. El Señor aún en ese momento no le dejaba de amar. El Señor fue donde Judas y lavó los pies de Judas. Y sin embargo, Judas, al ver que la provisión que él tenía, al ver que la bolsa del dinero ya no iba a ser más, que ya no iba a poder seguir robando, al ver que ya no iba a ser tan importante y tan reconocido porque el Señor estaban planeando matarle, pues entonces él decidió entregarle. Judas es una prueba de que no todos los escogidos son salvos. ¿Quién escogió a Judas? El Señor Jesús. Pero Judas se condenó. Mejor le fuera a tal hombre no haber nacido, dijo el Señor. Y así pasa en la vida de muchos que se hacen llamar cristianos. Mientras que le sacan provecho a los caminos de Dios, son fieles. Pero cuando ya los caminos de Dios parecen no tener provecho para ellos, simplemente se apartan y manifiestan lo que siempre han sido: personas sin Cristo, personas que necesitan a Cristo. Mejor les fuese no haber creído, que luego de haber creído se aparten. Su postrer estado llega a ser peor que el primero, si lo ponemos en lo más profundo de lo que le pasó a Judas, porque Judas, en el momento en que ya determinó en su corazón traicionar a Cristo, Satanás entró en el corazón de Judas.
Luego sigue, todo esto es el panorama de aquella noche que va a terminar con esta oración de Juan 17. Sigue el Señor hablándole a sus discípulos que están formando lo que es la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Y establece la base más sólida sobre la cual tiene que sustentarse la iglesia de Cristo. Y esa base sólida es la naturaleza del mismo Dios. ¿Y cuál es? El amor. Y dijo el Señor a ustedes, a los creyentes: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Esta es la identificación, el uniforme del cristiano. Puede haber muchos creyentes que les cueste amar. Puede haber algunos creyentes que sean más dados a juzgar que a tener misericordia. Pueden haber muchos creyentes que quisiesen que las personas que están a la par se condenaran. Pero esto es como quitarse el uniforme del cristiano. El Señor Jesús en su primera venida no vino a juzgar. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy la iglesia de Cristo no está para juzgar ni para condenar. Está para amar. ¿Pero amar cómo? Teniendo la misericordia sobre el pecador, que en su pecado lo único que manifiesta es la necesidad de Cristo. Algunos dicen: bueno, es que esa persona no merece la salvación. Es que la Biblia dice que ninguno, porque no hay justo ni uno. No podemos señalar a otro pecador porque sabemos en nuestro corazón que el Señor nos ha perdonado de muchas iniquidades, de muchos pecados, de muchas maldades, de muchas irreverencias, de muchas truanerías, de muchas hipocresías. El Señor nos ha perdonado. La sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario ha lavado con todos nuestros pecados, y el Señor los ha lanzado en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Por eso en este momento el Señor derramó su amor en nuestros corazones, para que tengamos la capacidad de amar, no con el amor humano, sino con el amor de Dios, a toda persona, sin importar las iniquidades que ésta haya cometido. Miren cómo se va transformando esta cena. Esta escena es amplia. Hay mucha enseñanza, enseñanza maravillosa. Luego de que el Señor dice esto, le anuncia a Pedro que le va a negar. El Señor le dice: Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. Yo soy capaz de morir por ti. Y el Señor le dice: ¿eres capaz de morir por mí? Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro lo niega. Ahora, podemos juzgar a Pedro, pero entendamos una cosa. No tenemos por qué dudar que la intención de Pedro era esa. Que la intención de Pedro era ser capaz de morir por Cristo. Que él hubiese querido morir por Cristo. Pero en aquel momento el Espíritu Santo no está en Pedro. Acompaña a Pedro, pero no está en Pedro. Pedro quiere hacer esta gran maravilla de testificar de Cristo, aún si tiene que morir por causa de Cristo, pero en su carne. Y la carne no glorifica a Dios y tampoco puede. La carne puede llenarse de intenciones que en los momentos más difíciles simple y sencillamente cambia de opinión. Por eso, para poder servir a Dios, tenemos que hacerlo no en nuestra carne, no en nuestra inteligencia, no en nuestra sabiduría humana,
Si Jehová no edifica la casa, que dice la palabra de Dios, en vano trabajan los que la edifican. Si el Espíritu Santo no tiene el control del creyente, lo que ese creyente haga no va a tener una consecuencia eterna. Para que podamos servir a Dios, tiene que ser en las fuerzas de Dios y no en las fuerzas del hombre. Luego de que el Señor habla con Pedro, le dice lo que va a suceder, empieza a profundizar en la enseñanza. Y ya en Juan 14, el Señor le dice que Él es el único camino para poder llegar al Padre. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de Hechos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Muchas personas tratan de vivir algún tipo de religión. Algunos hablan de Jesús y otros hablan cosas muy extrañas. Y no importa que sus doctrinas parezcan buenas, pero si estas doctrinas al final niegan a Cristo, el camino, el final de este camino va a ser la condenación de sus almas. Solo en Cristo hay salvación. Él es el único camino. Él es la verdad y es la vida. Y solo podemos tener acceso al Padre a través de Cristo. Para este momento, en el capítulo 14, el Señor también está diciéndoles lo que el Espíritu Santo había hecho hasta ese momento con ellos. Y les dice que les convenía a los apóstoles y a nosotros también como iglesia, nos conviene de que el Señor haya ascendido y se haya sentado a la diestra del Padre. Nos conviene por muchas razones que son maravillosas de estudiar, pero en este punto, en el capítulo 14 de Juan, la conveniencia era porque el Espíritu Santo iba a cambiar la posición. Dice el Espíritu Santo que está con vosotros. O sea, el Espíritu Santo andaba con ellos, al lado de ellos, transitaba en todo momento con ellos. Pero ahora va a haber un cambio. Ahora el Espíritu Santo ya no va a estar con ellos, sino va a estar en ellos. Dijo el Señor, el Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros. Y esa posición de estar con, a pasar a estar en cada creyente, ha transformado al creyente en el templo de Dios. Ahora ya no es un mero tabernáculo que albergaba el alma humana. Ahora ese cuerpo o este cuerpo que tenemos alberga desde luego nuestra alma, nuestro espíritu, pero también alberga al Espíritu Santo del Señor. Por eso somos el templo de Dios. Y esto ha transformado pues el poder de la iglesia. La iglesia puede hacer cosas en el nombre de Cristo bajo la voluntad de Dios conforme a su palabra que por métodos humanos hubiese sido imposible lograr. El Señor sigue hablando y manifiesta en su enseñanza que como creyentes estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo, o sea, Cristo nos ha participado de su vida. Tenemos vida eterna porque Cristo nos suministra la vida eterna. En la enseñanza, en el ejemplo que él hace con la vid, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Ahora, para poder ser un pámpano es necesario estar en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Yo soy la vid, mi Padre el labrador. Aquí está el Padre eterno, ¿verdad? Que está analizando lo que está pasando en esta vida. Y anuncia, bueno, si algún pámpano no lleva fruto, lo voy a quitar. ¿Verdad?
El que lleva fruto, vamos a podarlo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero si alguno no lleva fruto, el Señor dice que lo va a quitar. Esto no implica una pérdida de la salvación. No, 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 no. No puede ser, porque estaría contradiciendo lo que dice la palabra. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Si este pámpano ya estaba en la vid, el Señor no lo va a desechar como tal. No va a ser más parte activa, podríamos decirlo de alguna manera, porque no está produciendo fruto. Y si no produce fruto, lamentablemente produce tropiezo. Entonces, cuando hay un creyente que produce tropiezo en lugar de fruto, el Señor hace a un lado ese tropiezo para que no interrumpa que el evangelio de Cristo pueda seguir siendo predicado y las almas puedan seguir siendo salvas. Ahora, dice que es echado al fuego, pero no está hablando del infierno. Lo que dice la palabra del Señor, o recordemos lo que enseñaba el apóstol Pablo, que algunos van a ser salvos, aunque así como por fuego, un fuego purificador. La salvación es algo que el Señor nos ha dado y que la tenemos eternamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, el creyente está llamado a dar fruto. ¿Por qué? Porque está en la vid. La savia de Cristo, por decirlo de alguna manera, está llegando hasta nosotros para que produzcamos fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Pero todo creyente está llamado, está preparado, está capacitado para que dé fruto para el Señor. Luego el Señor empieza a mostrarles a los apóstoles que el verdadero evangelista no es el hombre que va y predica. Algunos se han llenado de orgullo. He predicado a tantos cientos y a tantos miles o a tantos millones. Y a través de este ministerio, millones han conocido a Cristo como único y suficiente Salvador. La Biblia me enseña que no es el hombre el que gana almas para Cristo, que el que hace esa obra maravillosa es Dios mismo, es el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Los hombres solamente somos instrumentos en sus manos para darle gloria a su nombre. No podemos llenarnos de orgullo por lo que Dios está haciendo en nosotros. El Señor nos ha dado dones. No podemos glorificarnos a nosotros mismos por los dones que hemos recibido, porque no nacieron de nosotros, los estamos recibiendo para servirlo a Él como Él ha dispuesto. Y así llegamos o alcanzamos el verso 17, que ya es el de rendición de cuentas. Todo enseñanza que hemos analizado así, de manera muy rápida, va a terminar con una oración. Va a terminar con una oración. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo. La vida del Señor Jesús es una vida muy interesante para analizarla. ¿Cómo podríamos describir, calificar al Señor Jesucristo? ¿Como alguien que sanaba gente? Pues sí, Él sanaba gente. ¿Alguien que liberaba a las personas que estaban poseídas de espíritus demoníacos? Pues sí, también algo hacía. ¿Que era alguien que resucitaba personas? Claro, vemos que Él resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Que el Señor era un gran maestro, excelente maestro. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, como dice el libro de Romanos, porque la naturaleza le obedecía. Calla, enmudece, y en ese momento el mar se aquietó, el viento dejó de golpear con fuerza, porque Dios lo había gobernado. Pero hay una característica en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Hay algo que lo caracteriza de una manera maravillosa. Que Él vivía en un espíritu de oración. Todo lo que el Señor hacía estaba antecedido por una oración. Él siempre oraba. Cuando vemos al Señor en el bautismo, cuando Juan el Bautista tuvo que bautizarle, ahí en el libro de Lucas dice que Él oró. El Señor oró cuando estaba siendo bautizado. Él ora. Y en ese momento en que el Señor ora, el Padre hace un reconocimiento. Y se oye la voz del Padre desde el cielo. Dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego el Señor sigue orando por todo lo que hace. Hay diferentes tipos de oraciones que el Señor va haciendo. Por ejemplo, el Señor oró para el repartimiento de los panes y los peces. Y alimentó a una multitud como de 5,000 hombres. No se cuentan mujeres ni niños. Señor, ora antes. Antes de cada milagro, antes de cada señal, hay un tiempo de oración. La oración, que para muchos es una pérdida de tiempo, es intrascendente, me siento que estoy hablando solo, siento que Dios no me escucha. Pues bueno, el Señor invertía horas de cada día para estar en comunión con Dios, para estar orando. Dice que Él se levantaba aún cuando estaba oscuro y se apartaba al monte a orar. Y oraba. No sabía exactamente qué iba a producir el día. Había muchas cosas que se podían presentar, pero Él estaba preparado para lo que viniera. Se había levantado, había estado en comunión con el Padre, había estado orando. Cuando se dio la elección de los apóstoles, el Señor pasó la noche orando y al día siguiente los llamó por nombre. El Señor estuvo orando. Aún en la cruz del Calvario, el Señor elevaba sus oraciones al Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Resucitado, iba por el camino ahí acompañando a los discípulos de Emaús y entró con ellos. Y cuando partieron el pan, Él bendijo en una oración esos alimentos y desapareció de su vista. El Señor siempre ha estado en un espíritu de oración. Esta enseñanza maravillosa la adopta la iglesia primitiva, y cuando vemos en el libro de Hechos cómo la iglesia se unía para partir el pan y para orar. Y oraban constantemente, de tal manera que en un momento tembló la casa donde estaban orando. El poder de Dios se manifiesta en la oración. Dios escucha la oración que se hace conforme a su palabra para dar gloria a su nombre. Estas oraciones que cumplen con estas normas siempre tienen una respuesta de parte del Padre. Aquellas oraciones que no buscan el reino de Dios y su justicia, aquellas oraciones egoístas, aquellas oraciones donde las personas están casi exigiéndole a Dios que Dios haga lo que ellos quieren, no son oraciones que son bien atendidas por el Padre. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, oró: Padre, hágase tu voluntad, pero hágase conforme a tu voluntad. Y esto es algo que siempre debemos de tener en mente.
Ahora me llama la atención cómo el Señor Jesús alzó sus ojos al cielo. Qué maravilla es ver las expresiones de la gente cuando está orando. Hay algunos grupos cristianos que les incomoda cuando hay personas que hacen expresiones diferentes para orar. Algunos se ponen de rodillas, oran de rodillas y dicen, no, nosotros no nos vamos a arrodillar porque nos parecemos a este grupo. Hay otros que oran levantando las manos y clamando al Señor. No, nosotros no vamos a orar así porque nos parecemos a este otro grupo. Hay algunos que se postran boca abajo, clamando al Señor. No, eso es desorden, eso no puede hacerse. Y cuando vemos la vida del Señor Jesús, vemos que el Señor Jesús oró de rodillas, oró postrado, oró sentado, y en esta ocasión vemos que el Señor levanta sus ojos al cielo y clama. ¡Qué espectáculo más maravilloso es cuando vemos al pueblo de Dios levantando manos santas sin ira ni contienda, con una fe genuina, clamando al Padre conforme a su voluntad y esperando que las señales se manifiesten en esa congregación para la honra y para la gloria de su nombre? Puede ser que a algunas personas no les parezca, puede ser que haya personas que no les guste, pero nosotros ¿agradamos a Dios o a los hombres? Como dijo el apóstol Pablo, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sigue diciendo ahí el texto. Bueno, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Ha llegado el momento para lo cual estuve aquí. Ha llegado el momento para lo cual me revestí de humanidad. Ha llegado ese momento. No era un momento de pensar, sigo. Voy un poco más allá. Las vidas tienen que tener un propósito. La vida, la humanidad de Cristo tenía un propósito, ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida del creyente es una vida con propósito. Una vida sin propósito es una vida intrascendente. La vida del creyente tiene que tener propósito y en aquellas cosas que son normales tiene que cumplir con aquellos propósitos. Algunos cuando ven problemas en el matrimonio simplemente abandonan la barca. Algunos cuando ven problemas con los hijos simplemente abandonan la barca. Algunos cuando ven problemas en la congregación simplemente abandonan la barca. Tenemos que tener el propósito de cumplir con lo que Dios ha establecido, manifestar fidelidad en aquellas cosas que hasta las personas sin Cristo cumplen. Con más razón los que tenemos a Cristo tenemos que tener firmeza, fidelidad a los compromisos. Y cuando se trata del ministerio de las cosas del Señor, con mayor razón. Todas las personas, todos los creyentes, todos los que tenemos el Espíritu Santo, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo. Y se nos ha capacitado con dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay dones para satisfacer el egoísmo. Si hay dones para glorificar el nombre de Él con la mayor alabanza que se le puede dar al Señor, que no es un canto,
aunque Dios se glorifica en los cantos, la mayor alabanza que se le puede dar a Él es la obediencia. Obedecer. Predicando el Evangelio. En todas las oportunidades que el Señor nos da, tenemos que comprometernos con la causa de Cristo. Porque Cristo se comprometió con la necesidad nuestra. Somos la iglesia de Cristo. Es fácil decir, somos cristianos. Cristianos no es un mero apodo, tampoco es un título. Es una experiencia de vida. La gente debe reconocer nuestro cristianismo no por lo que hablamos, sino por cómo vivimos. Y nuestro testimonio de vida les va a atraer a que nosotros les hablemos de Cristo, y lo que les hablamos tiene autoridad, la autoridad que viene del cielo. Esto es lo maravilloso. Entonces, glorifica a tu Hijo, es la última parte que tenemos en este texto. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de glorificar, hablamos de reconocer, de darle el reconocimiento pleno a lo que una persona es o a lo que una persona ha hecho. El Padre había permanentemente glorificado al Hijo a través del ministerio. Ya habíamos dicho que en el bautismo se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el monte de la transfiguración se vuelve a escuchar la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cada vez que se hizo una señal, que se hizo un milagro, el Padre estaba en el Hijo y se llevó a cabo el milagro, y a través de esto se reconocía que la humanidad de este personaje llamada Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que se estaba esperando. Ahora llega el momento de que el Hijo de Dios, en su humanidad, va a morir en la cruz del Calvario. ¿Cómo se puede glorificar al Hijo muriendo en la cruz del Calvario? ¿Cómo puede ser glorificado el Hijo siendo coronado de espinas? ¿Cómo puede ser glorificado el Hijo siendo azotado? ¿Cómo puede ser glorificado el Hijo siendo golpeado? ¿Cómo puede ser glorificado el Hijo siendo escupido? ¿Cómo puede ser glorificado el Hijo en aquel momento? En aquel momento, el Padre estaba siendo glorificado. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del amor de Dios en favor de la humanidad se estaba dando allí, en la obediencia del Hijo. Pero ahora el Hijo tiene que ser glorificado. ¿Y cuándo llega esa glorificación del Hijo? En la resurrección de entre los muertos. Aquella humanidad necia, dura de corazón, rebelde, aquella humanidad egoísta, aquella humanidad hipócrita que había querido destruir al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, que lo habían crucificado en la cruz del Calvario, habían contemplado su muerte como si fuese un espectáculo. Bueno, esa humanidad tuvo que guardar silencio y tuvo que tener temor y tuvo que ver qué hacía, porque el Padre iba a glorificar a este cuerpo que había quedado sin vida en la cruz del Calvario, resucitándole de los muertos. Tenemos que entender que antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, no
tenían una parte humana, no había una parte de cuerpo físico en ellos. Pero ahora que el Señor, el Verbo de Dios se había manifestado en carne, ese cuerpo del Señor Jesucristo era sustentado por la segunda persona de la Trinidad. Ahora este cuerpo de Dios no iba a ser como desecho. Bueno, ya no necesitamos más el cuerpo, dejémoslo ahí, que el cuerpo pues desaparezca. No. Ese cuerpo sería glorificado siendo renacido o siendo resucitado en un cuerpo espiritual y siendo ascendido y sentado a la diestra del Padre, convirtiéndose en el sumo sacerdote que intercede por usted y por mí. Y de esta manera el Padre glorifica al Hijo. Contestando esta petición de este versículo 1 de Juan 17. Y en la resurrección, derramando su sangre, la sangre del nuevo pacto, el Padre es glorificado en el Hijo. ¿Y quiénes son los bendecidos? Usted, mi hermano, yo. Y también si hay una persona en este momento, si hay alguien que no conozca a Cristo, hoy es el día de su salvación, porque todo esto que hemos hablado es con el propósito de que usted sea salvo, de que usted pueda tener vida eterna. Es maravilloso todo lo que el Señor hizo por usted. Tal vez usted no sabía todos estos relatos que hemos hablado esta mañana. Tal vez usted no los conocía. Pero ahora ya los conoce. Ya sabe cómo manifestó Dios su amor por usted. Ahora entiende ese versículo que tantas veces ha escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora que usted lo comprende, y ahora que el Espíritu Santo ha estado convenciéndole de pecado, justicia y juicio, y ahora que el Espíritu Santo lo está guiando al arrepentimiento, y ahora que usted entiende que el Señor murió por usted, Él es el sustituto y llevó su juicio, llevó su condena, recibió el castigo por todos sus pecados, por todas sus iniquidades. Ahora que usted lo entiende, si hay arrepentimiento en su corazón, usted puede hacer de su corazón el altar para clamar a Dios y para que esa vida eterna venga a su vida hoy, para que hoy usted pueda ser salvo por la eternidad, para que hoy usted pueda ser hijo de Dios, para que el día que usted muera vaya a la presencia del Padre, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús y usted se muere en este momento, se va a condenar por la eternidad. Pero Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama. Dios quiere que usted sea salvo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de su salvación. Hoy usted tiene que entregarle su corazón a Cristo. El corazón a Cristo tiene que ser el regalo que usted le va a dar. Vida eterna va a recibir. Por eso, clame a Dios. Ahí donde usted está, clame a Dios y dígale: Señor, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco, Señor, que he pecado de muchas maneras. Estoy avergonzado de mis pecados. Estoy arrepentido de mis pecados. Te pido perdón. Perdóname, Señor. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. En este momento quiero invitar a tu Hijo Jesucristo a que entre en mi corazón y que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si usted le ha entregado su corazón a Cristo,
Hoy empieza una vida nueva. Y nos gustaría mucho saber de usted y nos gustaría mucho ayudarle a que comprenda qué implica toda esta maravilla de ser cristiano. Por favor, dígale a alguien lo que acaba de hacer. Confiese lo que usted acaba de hacer. Cuéntele a alguna persona cercana: he recibido a Cristo como mi Salvador. Y nos gustaría, en verdad, saber de usted para poder ayudarle. Querido hermano, que la palabra de Dios pueda tener un lugar en su mente y en su corazón, que nos ayude a reflexionar el valor que como creyentes tenemos. El Señor pagó el precio para que usted tenga vida eterna, para que usted sea hijo de Dios, para que usted sea miembro del cuerpo de Cristo, para que hoy usted sea un instrumento en las manos de Dios, para que a través de su testimonio y de su predicación muchas almas puedan venir a los pies de Cristo. Hermanos, les extraño, les amo, estamos orando por ustedes, anhelamos que estén bien, le pedimos al Señor que les bendiga. Estamos a tiempo y fuera de tiempo, estamos siempre para servirles. Ha sido un placer maravilloso tener un tiempo más de enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Cuán gloriosa será la mañana. Sobre este himno en particular se sabe que fue escrito por los hermanos Felicia y Mariano Beltrán, aparentemente a mediados del siglo XX. No se sabe mucho de ellos. He buscado diligentemente y casi no hay rastro de quienes hayan sido. Fue arreglado por un misionero llamado Robert Savage, quien sirvió en varios países de América Latina. El himno expresa la esperanza del cristiano por el mañana glorioso que espera a todos los redimidos cuando el Señor regrese a su reino glorioso, y que juntos podamos decir, como dice en 1 Corintios 16:22, Maranata, Jesús viene pronto. Cantemos juntos: cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero
antes de ver el milagro de Dios, hay que vivir la necesidad de ese milagro. Es muy posible que usted, en esta situación del COVID-19 y las consecuencias que lleva, está viviendo en ese momento. Necesita un milagro. Pero no se enoje con Dios o no piense que Dios se le ha olvidado. El Señor está a su lado. El Señor ha pensado en usted. Y estoy muy seguro y confío por lo que dice la palabra de Dios, que Él está preparando el escenario para mostrar su gloria. Y lo quiere hacer en su vida, en su familia, en esa situación que está viviendo. Permítele a Dios. Confíe en Él. Espere en Él, porque Él hará. Y veremos su gloria. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Deseamos que este mensaje que ha escuchado no sea simplemente algo que oyó, sino también algo que usted pueda hacer en su vida. Le esperamos en una nueva edición que estaremos presentando para que podamos juntos aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.